y le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido colega, colaborador, Michael Chamberlain, defensor de derechos humanos, que se encuentra con nosotros, colaborador de Rompeviento TV. Michael, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Ernesto, Alberto. Hola, buenos días, bienvenido, Michael. Muchas gracias. Pues mire, hoy estamos publicando precisamente un artículo de Michael. En Michael comúnmente publicamos los artículos de él los martes, pero pues Michael también están publicando un libro que ya le preguntaremos ahorita también al respecto. Haremos algún programa especial en otro momento sobre ese libro, pero hoy estamos publicando un artículo que se titula Construyendo Agenda para una vida libre de violencia. Pero no solamente se habla de la construcción de una agenda para una vida libre de violencia, y no se puede hablar de eso sin pasar por temas que también Michael aborda a profundidad en este artículo, que es la violencia sexual contra las mujeres. Hay mucho que legislar, mucho que ajustar todavía. Así que, Michael, pues platícanos un poco de qué va este artículo del que estamos publicando el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues por un lado, celebrar la decisión de la Suprema Corte en torno al aborto. Me parece que sí es un logro importante en nuestro país y esperemos todos que pronto, como fichas de dominó, vayan cayendo las legislaciones estatales que prohíben la interrupción del embarazo. Me parece fundamental para empezar a quitar las violencias que hay hacia las mujeres y sobre todo, pues que nos quita la tentación de pensar que con la cárcel se arregla el problema, ¿no? Me parece que ahora sí podemos empezar a hablar de cosas de fondo y cosas de fondo que hablo en el artículo también a propósito del caso Roemer y la violencia machista, cómo hay otros asuntos que están todavía pendientes para atacar o para eliminar, inhibir las condiciones que hacen posible la violencia, particularmente hacia las mujeres. Hablo del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, acompaña 7 casos de los 64 casos de agresión sexual que se ha documentado que ha cometido este señor. 2 de ellos, afortunadamente, con orden de aprehensión, esperando que algún día se pueda cumplimentar, pues porque todos sabemos que Roemer está en Israel, donde no hay acuerdo de extradición, y junto con otros personajes, pues finísimas personas, ¿no? También en Israel. Pero eso, pues no hace que se acabe la agenda. Es decir, yo creo que hay que rescatar, por un lado, este ejercicio que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México por hacer una investigación con perspectiva de género, por darle el peso correcto a la voz de las víctimas, las sobrevivientes, de poder incluso contextualizarlo para poder mirar en todos sus aspectos la violencia que sufrieron, y particularmente por este señor. Y es un aprendizaje que considero que debe ser aplicado de manera generalizada. Y por otro lado, el instituto también con las chicas que han estado denunciando, pues han decidido empujar una campaña justo para que las investigaciones se hagan desde esta perspectiva, las investigaciones que tienen que ver con agresiones sexuales. Y por otro lado, en un asunto que es fundamental, que es eliminar la prescripción de la violencia sexual. De estos 64 casos de este señor, pues la gran mayoría van a quedar en la impunidad porque pues la prescripción es de 1 año, una vez que se comete. Y pues como sabemos, las secuelas que genera una agresión sexual duran muchos años en poder sobreponerse y poder, en todo caso, hablar de ello y denunciarlo. Entonces, la prescripción actualmente pues juega a favor de los agresores.
Entonces, estas chicas están empujando porque se elimine la prescripción, para que desde una perspectiva de las víctimas, ellas puedan denunciar cuando estén listas física, emocionalmente, y que estos agresores pues no se salgan con la suya. Hay, digamos, todavía agendas pendientes para eliminar la violencia y es importante señalar que la violencia sexual se inscribe en una cultura, pues, de violencias múltiples, todas ellas de algún modo son machistas y es obligación del Estado pues quitar la oportunidad de la violencia con políticas públicas, con legislación, así como responsabilidad de todos y cada uno de nosotros de revisar las violencias que ejercemos hacia los demás. Parte de este caso de Andrés Römer, que sigue, como menciona Michael, es emblemático por todo lo que implica el que se haya establecido una orden de aprehensión, una investigación de varias denuncias. El caso inclusive tuvo que llegar a las redes sociales para que avanzara hacia lo que ahora está, que es insuficiente. Y es emblemático porque nos revela justamente ese pacto machista que hay no solamente en algunos estratos de la sociedad que se puede considerar de bajos ingresos o poca educación, sino de los altos niveles de la intelectualidad, de los altos niveles del empresariado, del mundo académico. Andrés Römer recibió la protección de Ricardo Salinas Pliego, que a pesar de las denuncias que había en su contra públicas y el escándalo que se tejió, lo mantuvo en su programa en el Canal 40 y también recibió la protección en algún momento del gobierno de Puebla, inclusive recibió recursos públicos del gobierno de Morena, del gobernador Barbosa. Y también se sabía por las denuncias de las chicas que hicieron el planteamiento público que la actitud, la forma de trabajo, el desempeño de depredador sexual, porque no hay otra forma de decirlo, se sabía y contó con el apoyo y respaldo no solo de jefes, sino de colegas, de diplomáticos y académicos. ¿Qué te dice a ti de esta situación? Porque en tu artículo hablas de la necesidad de romper ese pacto machista. Creo que se puede ser una salida, una forma de hacerlo, Michael. Sí, efectivamente, Alberto. Digamos que hay condiciones sociales, culturales, jurídicas, que permiten este caldo de cultivo que es la violencia hacia las mujeres, que hay que empezar a desmenuzar. Efectivamente, recuerdo que discutíamos hace tiempo a propósito de la presunción de inocencia, ¿no? En un caso de Guerrero, ¿no? Justo uno no puede darse el lujo de presumir la inocencia de un hombre cuando agrede a una mujer, cuando todas las condiciones están puestas para que se salga con la suya, ¿no? Entonces, empezar a desmantelar la cultura empieza a generar acciones positivas. Y esto tiene que ver con, insisto, con política pública y con legislación. Y como en otros aspectos que he señalado, como en las desapariciones, la violencia criminal, un elemento fundamental es atacar la impunidad. En la medida en que no hay espacio para los agresores, las agresiones necesariamente van a tener que disminuir. En la medida en que actúan las autoridades y se crean espacios en donde la palabra de la mujer es mejor valorada, mejor contextualizada, en donde no se generan estos pactos de protección, es en esa medida en que vamos a poder empezar a salir de esta cultura de violencia. Yo creo que es importante el ejercicio, por otro lado, y lo pongo ahí también en el artículo, de revisarnos a nosotros mismos, de no considerar que porque vivimos estos privilegios como hombres, y lo hablo ahora como hombres, así deben ser las cosas, ¿no? Porque no estamos mirando justamente el sufrimiento que tienen otras personas. Entonces, es este doble rasero de poder revisarnos moralmente, ¿no? Por un lado, y por otro lado, generar acciones afirmativas para que se termine con la violencia. También por eso es importante
esta insistencia en la paridad de género en la legislación, ¿no? Porque en la medida en que haya más mujeres legislando, estas perspectivas van a irse introduciendo, por lo menos eso esperamos, ¿no? Entonces, ahora con la nueva legislatura, esperemos que estos temas sean nuevamente relevantes para discutirlos y debatirlos, ¿no? Pues sí, mientras no sea senadoras como Lili Telles y que quieran legislar sobre el aborto o sobre otro tipo de situaciones. Michael, ahorita que mencionas precisamente la necesidad de legislar, no identifico, no sé tú o Alberto, no identifico, por ejemplo, una figura o una corriente emblemática o importante dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, una mujer que esté encabezando pues una campaña precisamente importante a nivel nacional, precisamente para modificar este tipo de leyes que es inadmisible todavía escuchar, pues que prescribe el delito de violación o tortura, de violación sexual o acoso al año. Es verdaderamente inadmisible que a estas alturas del partido esto todavía exista en nuestro país. No sé si tú estás identificando alguna corriente dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador o en esta nueva legislatura que recién entró, pues que esté enfocando baterías hacia esto que estás señalando. Y por el otro lado, esta parte de la permisividad que se le da a estos agresores de escaparse. Ponías el ejemplo de Roemer en Israel y como decías, pues no solo está Roemer en Israel, hay otros, precisamente ahora a propósito que viene pues otro aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y se da esta posibilidad, casi se les anuncia, nomás les falta pagarles el avión para que se puedan escapar. Y también las propias leyes mexicanas pues no permiten, por un lado, que se pueda actuar y por el otro, pues hay omisión o complicidad por parte de las autoridades, otros de los temas también pendientes que se tienen que resolver, Michael. Sin duda. No, yo no ubico quién pudiera empujar desde el Congreso o desde el Ejecutivo actualmente, ¿no? Un poco quien llevaba la agenda era Olga Sánchez, ¿no? En gobernación y parece que en esta segunda parte del gobierno de Andrés Manuel tenemos más hombres que mujeres. No parece que sea un tema. Yo creo, y quiero relevar aquí la importancia de la acción de las víctimas en justamente poner la agenda. Y parece que va a ser más una agenda de sociedad civil. Esperemos pues que haya varios legisladores, legisladoras que retomen esta agenda y se empuje. Yo creo que va a ser parte del trabajo que hay que realizar. Se valen sugerencias, ¿no? A ver, si ustedes saben, ¿no? Y bueno, sobre el tema de la extradición, está el caso también de Zúcar Curi, ¿no? Que está en la misma circunstancia. Es parte del pacto que hacemos no nos vaya a pasar a nosotros, entonces mejor ayudo a mi compadre, ¿no? A que se escape. Mira, al final del día, si generamos condiciones para que se limite, para que pues sí, se inhiba la posibilidad de estas agresiones a futuro, para que no haya más casos como el de Roemer. Pues a lo mejor algunos se escaparán, pero espero yo que no todos, ¿no? Hay que ver qué pasa. Alguien sugería insistir con la Embajada de Israel, con el gobierno israelí, para que por razones de derechos humanos se extraditara a esta gente. Yo no sé si eso es posible diplomáticamente hablando, pero yo creo que lo que importa es que se sepa y se trabaje para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no?
Sí, aquí es todo un sistema donde inclusive pues, participan mujeres. La magistrada que prácticamente le dio la puerta de salida y de libertad a Kamel Nassif, porque Succar Kuri Michael está detenido. Tienes Eh, razón. Kamel Nassif está en Líbano, creo que está en Líbano, entiendo. Y bueno, una magistrada simple y sencillamente desestimó todas las pruebas que se presentaron para lograr conseguir la extradición y que se iniciara un proceso. Una mujer. Y esta mujer pues ya fue removida de su cargo en Puebla, fue enviada a Veracruz, en lo que se hace una investigación por corrupción. Entonces hablamos de todo un sistema en el cual participan inclusive también, desgraciadamente, mujeres. Yo en algún momento hablaba de que tenía que hacerse una revisión de la forma como en las escuelas de derecho se enseña justamente el derecho, pues la aplicación de lo que tiene que ver con temas de género, porque existe una cultura machista que se reproduce en todos los ámbitos y que lo traen inclusive las abogadas, magistradas, y se nota en las agencias del Ministerio Público, algunas de las mujeres, las más feroces combatientes para levantar, por ejemplo, alguna denuncia por abuso sexual, algo así, suelen ser también mujeres. Y lo vemos ahora mismo en este caso. Hay mucho que trabajar allí, Michael. ¿Tú cómo ves en esta alternativa? ¿Sería necesario emprender algo de raíz, desde la forma misma como se enseña la procuración de justicia en México? Sí, totalmente de acuerdo. Revisar nuestras tradiciones jurídicas y nuestra doctrina, ¿no? La legislación siempre ha tenido una perspectiva androcéntrica, y eso pues incluye a hombres y mujeres, o sea, mujeres que han sido enseñadas a pensar como los hombres. Es lo que tenemos que combatir en la cultura jurídica. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que deconstruir, y por eso creo que es importante la resolución de la Suprema Corte en torno al aborto. Me parece que más allá del hecho en sí, demuestra que hay un proceso, pues también de deconstrucción del derecho, ¿no? Eso es importante. Y yo espero que estemos caminando hacia ese lugar. Cito a una de las sobrevivientes, en el caso de Roemer, que dice, efectivamente no hay justicia para mujeres, pero lo estamos construyendo, ¿no? Entonces, justo es ese proceso de generar condiciones para que ya no vuelva a haber la oportunidad de la agresión, inhibir a los agresores, castigar a los que hay que castigar, pero sobre todo generar condiciones para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Eso pasa por una revisión efectivamente de nuestra tradición jurídica. Así es, Michael, pues te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Te pido, Leonardo, si podemos poner otra vez el cartel del artículo de Michael que estamos publicando. Ahí lo está usted viendo. Este es el artículo que puede encontrar en la página web de Rompeviento TV. Y tenemos por aquí otra imagen que es la portada de un nuevo libro que se está publicando. Como usted lo está viendo, Desapariciones en México, análisis sociojurídico del fenómeno en curso. Precisamente quien coordina este libro, pues es Michael. Michael, más allá de que en otro momento lo vamos a abordar con mucho más tiempo y otros invitados colaboradores de este libro, platícanos un poquito de qué va este libro y si ya está disponible, ya está a la venta. Sí, cómo no, muchas gracias. Híjole, pues fue un libro que costó mucho trabajo, porque en realidad lo terminamos hace 20 meses y con el tema de la pandemia no salía y no salía y no salía y finalmente ya salió. Desafortunadamente, pues sigue siendo actual por los temas que se abordan ahí. Es una revisión sobre el fenómeno de la desaparición que vivimos en México desde diferentes ángulos, también desde el ángulo legal, pero también hay otros artículos que abordan, por ejemplo, desde el lado periodístico, cómo los periódicos, los periodistas, en una época determinada, sobre todo en la época de Moreira y demás, hablaban sobre el tema de la desaparición y qué implicaciones había o por las razones por las que se hablaba de este modo, se hablaba de levantones, etcétera, ¿no? Hay otros artículos que hablan
sobre cómo tenemos que mirar las desapariciones como un fenómeno sistemático, no solamente generalizado, y cómo eso implica graves delitos delitos de lesa humanidad, ¿no? Y lo que eso implica en términos del derecho internacional penal, ¿no? Hay otros artículos que hablan sobre los temas de reparación a las víctimas, en fin, hay una serie de colaboradores, amigos todos maravillosos y colegas defensores y defensoras de derechos humanos que han dedicado mucho tiempo a este tema y que me honraron con sus aportes. Creo que es un libro que recoge desde diferentes miradas, diferentes ángulos. Yo mismo también escribo sobre dónde están los desaparecidos, como en esto que ahora se ha discutido mucho, que es el análisis de contexto para generar hipótesis de localización, y no solamente acciones de búsqueda, sino hipótesis de localización, que creo que es importante. Y bueno, pues gracias por el anuncio. Se puede Sí. encontrar en la página web de la editorial de Tirando. ¿Podemos poner la portada otra vez, por favor, Leonardo? Gracias. Ok, ahí está usted viendo la portada. ¿La editorial es cuál, Michael? Tirando Blanche, que es una editorial que colabora mucho con instituciones de investigación, en este caso con el INACIPE. El INACIPE pues me invitó hace ya aproximadamente 2 años a hacer este ejercicio, lo cual agradezco mucho. Y bueno, se puede conseguir en línea tanto la versión en papel como la versión digital. Si puedes hacer, Leonardo, por favor, un acercamiento a la editorial para que la gente que no ubique la editorial pues pueda ahí tenerla a la vista. Y pues ahí es donde usted puede encontrar este libro, que créame, vale muchísimo la pena. Yo todavía no lo leo, pero ya leí, porque apenas Michael lo compartió ayer en la tarde-noche. Pero sí, quienes están escribiendo, aportando en este libro, es un libro que para quienes hemos estado metidos en el tema, pues y para quienes no, también es un libro que, créame, le va a arrojar muchas luces de todo lo que se debate, lo que se discute, los desafíos que hay, tanto de la sociedad civil como de organizaciones sociales, civiles, de las autoridades mexicanas, de medios de comunicación, de periodistas, pues que estamos ocupados, no solamente preocupados en estos temas. Así que, Michael, pues muchas felicidades. Sabemos, quienes nos metemos en estas cosas, lo que implica hacer este tipo de partos, y luego en tiempos de pandemia aún más. Así que pues muchas felicidades por este trabajo, Michael. Muchas gracias, les agradezco mucho. Cuídate mucho, Michael, felicidades. Gracias, Alberto. Gracias, Ernesto. Hasta luego. Hasta pronto, hasta pronto.